Hermanos y amigos que nos estén acompañando, a todos le damos la bienvenida y nos gozamos en el Señor Jesús en esta nueva oportunidad que tenemos de escudriñar el libro de los Hebreos. Y anteriormente el hermano autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, nos estuvo contando acerca del sumo sacerdote eterno, el cual es fiador, el garantizador de un nuevo y mejor pacto, porque se apoya en mejores promesas. Este sumo sacerdote que ministra en el verdadero tabernáculo, el celestial, que ministra una mejor ofrenda, que es la ofrenda de su vida inocente, es un fiador de un mejor pacto, el nuevo pacto, anticipado, profetizado por los profetas hebreos. Por ejemplo, libro de Jeremías, capítulo 31, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 36. Este es el pacto eterno que Dios dispuso para la redención del ser humano, dado que el antiguo pacto, siendo glorioso porque proviene de Dios y es un ser perfecto, el antiguo pacto lo que hace es nos enseña la imposibilidad que tenemos de salvarnos a nosotros mismos y cómo todos quedamos cortos de la gloria de Dios, porque comprendemos lo que Dios demanda y qué es lo bueno, qué es lo justo, y nunca llegamos a poder aplicarlo de manera perfecta a nuestra vida. Carecemos, tropezamos, pecamos. Entonces es necesaria la intervención de Dios estableciendo un nuevo pacto en el cual Dios nos limpia, nos lava, como Ezequiel había enseñado en el capítulo 36, en el cual Dios inscribe, sella, graba su ley ya no en una inscripción externa, en una tabla de piedra, sino en el corazón del creyente. ¿A través de qué? El derramar de su espíritu. Es un pacto nuevo, un pacto de enseñanza de parte de Dios, en el cual Dios se revela al individuo. No importa la edad que tenga, no importa el grado académico, sino que lo que prevalece es el poder del Espíritu ejerciendo la docencia, guiándonos a toda la verdad, convenciéndonos de la verdad. Esa unción que recibe cada uno de los que crea el Evangelio nos enseña todas las cosas y ya no es necesario que otros nos quieran enseñar. Ciertamente Dios ha dispuesto maestros en cada iglesia, pero la revelación de la verdad es obra del Espíritu en el interior de cada uno de los creyentes. Este es un pacto de intimidad, de confianza, en la cual Dios es nuestro Padre, Dios realmente está en el lugar adecuado y nosotros ahora pasamos a ser su pueblo, sus hijos por la obra de Jesucristo. Tenemos coinonía o comunión con Dios por ahora haber recibido y haber bebido de su Santo Espíritu. Ahora tenemos compañerismo con Dios, pues eso se había interrumpido en el huerto cuando el hombre pecó. La desobediencia desagradó a Dios y hubo una interrupción en ese compañerismo dispuesto por Dios con la raza humana. En Cristo somos reconciliados con Dios y tenemos ahora comunión a través del Espíritu y la verdad. Este es un pacto de perdón. Dios perdona a todos los que ingresan a su nuevo pacto, pues las culpas, los pecados de ellos son cargados sobre el inocente Jesús. Por eso Dios en justicia puede olvidar todos los pecados del individuo que se acerca confiando en Jesucristo. Este es un pacto de mejores promesas. Es lo que hemos aprendido en una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. Ahora la propuesta es para todo aquel que así lo entienda conveniente, dar lectura al libro de Hebreos capítulo número 9, versículos 1 al 14. Leemos la palabra de Dios y luego haremos unos muy breves comentarios de la misma, en el cual dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y hasta aquí ponemos un freno por esta oportunidad. Si Dios lo permite, continuaremos en el siguiente encuentro. Muy bien, el capítulo número 9 comienza así, diciéndonos: por tanto, había tenido ciertamente también el primero prescripciones de culto y un santuario terrenal. ¿Qué primero? El primer pacto. El primero, o en el antiguo pacto, tenía prescripciones, indicaciones de culto y ¿qué más? Y un santuario terrenal. El antiguo pacto, Dios dispuso a los hijos de Jacob, a los israelitas, que realizasen cultos, ceremonias y prescripciones conforme a ritos y ceremonias dispuestas por Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 9, alrededor del versículo 4, nos habla que ellos recibieron la ley, el culto, las promesas. Ellos recibieron estas prescripciones, estas indicaciones de Dios que debían de realizarse en un lugar, en el tabernáculo terrenal. Pero recordemos que ya nos enseñó el autor de este libro que hay un verdadero tabernáculo en los cielos. El tabernáculo levantado en esta tierra era ¿qué? La copia del verdadero tabernáculo, el celestial. Todo lo hecho en el tabernáculo terrenal era una representación de la obra que vendría a ser el Mesías, la obra redentora, la obra de salvación perdurable. El primer pacto, el antiguo pacto, tenía dispuestas por Dios indicaciones de culto y un santuario terrenal. Y ahora vendrá una breve descripción de dicho santuario. Comienza así en el versículo 2, porque el tabernáculo, o sea el tabernáculo terrenal, estaba preparado. El primero en el cual ambos, el candelabro y la mesa y la proposición de los panes, lo que es llamado el santo. Esta es una breve descripción que hace el autor de este libro acerca de este tabernáculo terrenal que se puede dividir en dos grandes partes. El lugar llamado santo y otro lugar que se podría decir de manera, una expresión humana, un lugar exclusivo, el lugar santísimo o el santo de los santos. La descripción de todo esto, invitamos a que cada uno lo pueda realizar, la encontrarán en el libro de Éxodo, a partir del capítulo número 25. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 25, también pueden trabajar el capítulo número 6, o también en el libro de Levítico, en el capítulo número 24, está la descripción y las indicaciones de Dios a su siervo Moisés de cómo levantar el tabernáculo terrenal y qué elementos deberían de integrar dicho tabernáculo. El autor de Hebreos está afirmando lo que ya se enseñó en esos libros del Antiguo Testamento. Libro de Éxodo particularmente, otra parte en el libro de Levítico. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba dispuesto por Dios
el candelabro y una mesa, la mesa de los panes de la preposición. Y lo que a esto llamamos el lugar santo. En el versículo número 3 se nos cuenta de qué, de ese lugar exclusivo, el santo de los santos o el lugar santísimo. ¿Eso estaba dónde? Ahora detrás del segundo velo, un tabernáculo siendo llamado el santo de los santos. El tabernáculo terrenal tenía una división interna, el lugar santo del lugar santísimo, y dicha división estaba dispuesta por un velo. Como veremos, no podía todo sacerdote ingresar al santo de los santos o al santísimo. Era un lugar apartado, dispuesto por Dios con una función. Ya lo veremos. Sigue en el versículo 4. Teniendo el altar de oro de incienso y el arca del pacto, habiendo sido cubierta alrededor en cada parte con oro, en la cual había que una urna de oro teniendo el maná y la vara de Aarón que reverdeció o retoñó y las tablas del pacto. Agregamos el 5. Luego sobre ella que había querubines de gloria cubriendo el propiciatorio, concerniente a lo que no es ahora para hablar en detalle. En esta descripción del lugar santo al principio y luego del lugar santísimo y sus elementos, notamos algo. El autor del libro nos cuenta que ¿qué? No es ahora para hablar en detalle. Si bien en este capítulo no nos da la razón y no tenemos la certeza de qué pasó, al final del libro, en el capítulo número 13, él nos va a decir que nos escribió brevemente. No sabemos por qué, pero había una urgencia en el escribir, en el redactar este libro, esta carta. Quizás esa urgencia no permitió que el hermano no desarrollase el tema y la descripción de los distintos elementos, y nosotros, imitándolo a él, tampoco lo vamos a hacer. Alentamos a que cada uno vaya al libro de Éxodo a partir del capítulo número 25 y así se lea la descripción del tabernáculo terrenal. Versículo 6 dice así: ¿Ahora qué? Estas cosas de esta manera han sido preparadas propiamente en el primer tabernáculo, en el lugar santo. Continuamente todos entran los sacerdotes y los cultos se están completando. En la primer parte, en el lugar santo, hay un ejercicio continuo sacerdotal de parte de todos los sacerdotes de los hijos de Aarón. Pero hay una diferencia, ahora va a haber un contraste en el versículo número 7. Sin embargo, ese sin embargo muestra una diferencia entre el primer lugar del tabernáculo y el segundo lugar, el lugar santísimo. Sin embargo, en la segunda parte del lugar santísimo, una vez al año, ¿quién entra? Solamente el sumo sacerdote. ¿Y cómo entra el sumo sacerdote a ese lugar santísimo? No sin sangre, o sea, entra con sangre inocente derramada, la cual ofrece por él mismo y los del pueblo pecados de ignorancia. Dios dispuso para su pueblo Israel levantar un tabernáculo terrenal en el cual realizar culto y realizar ofrendas y sacrificios. Las ofrendas y los sacrificios de manera continua dispuesta por los sacerdotes en el lugar santo. Pero había un lugar especial, el lugar santísimo o el santo de los santos, en donde ingresaba una sola persona una vez al año. ¿Quién ingresaba al lugar santísimo o al santo de los santos? El sumo sacerdote de dicha generación, el sumo sacerdote dispuesto por Dios en ese momento, podía una vez al año ingresar al lugar santísimo. ¿Cómo ingresaba? Llevando algo, sangre. Sangre inocente derramada, pero sangre inocente ¿de quién? De animales, de machos cabríos, de animales sin defecto. ¿Para qué llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo sangre? Para presentar ofrenda, o sea, ofrecerla por su propio pecado, o sea, el pecado del sumo sacerdote, y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué son los pecados de ignorancia del pueblo? Toda expresión de nuestra falta de conocimiento de Dios. Cada pecado que realizamos es una demostración de nuestra carencia en conocimiento de Dios.
Cuanto más conocemos a Dios a través del nuevo pacto, menos es la práctica de pecado. Disminuye el pecado y crece la obediencia, la práctica de la justicia. La ignorancia que tenemos de Dios se manifiesta en práctica de pecado. Por eso el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con sangre inocente derramada para ofrecerla en el lugar adecuado, que es en el Santo de los Santos, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que demostraba su ignorancia en dichos pecados. Recordemos que el sumo sacerdote había sido puesto por Dios en favor del pueblo. Y aquí se demuestra cómo ejerce ese ministerio en favor del pueblo, por los pecados del pueblo. Pero nótese que también tenía que presentar ofrenda por él, porque el sumo sacerdote en el antiguo pacto era pecador también. Claramente era guía del pueblo, líder en el pueblo, pero él también pecaba. A diferencia del sumo sacerdote acorde al orden de Melquisedec, Jesús el Cristo, el cual no presenta ofrenda por su pecado porque él jamás pecó. Y él presenta la ofrenda, recordemos, en un lugar perfecto en el tabernáculo celestial. Versículo 8. Por esto estaba diciendo el Espíritu, el Santo, que ¿qué? No aún ha sido manifestado la del santuario vía, mientras el primer tabernáculo manteniéndose en pie. Mientras sucedía todo esto, el Espíritu Santo nos habla algo. No está abierto el camino al lugar santísimo. Eso llegará más adelante. El autor de este libro nos va a contar quién abrió la vía o el camino al lugar santísimo al cual se puede acceder con libertad. Versículo 9. Lo que parábola, o sea, un ejemplo. Lo que parábola por el tiempo habiendo estado presente, o sea, el tiempo presente, en el cual ambos, ofrendas y sacrificios son ofrecidos en el tabernáculo terrenal. Y miren qué, no pudiendo en cuanto a conciencia perfeccionar al que está realizando dicho culto, el que está cultando. Todos los participantes del culto en el antiguo pacto, en el tabernáculo terrenal, no pueden ser perfeccionados, porque el antiguo pacto no redime, no libera del pecado. El antiguo pacto lo que realizaba de parte de la compasión de Dios para con su pueblo amado era proteger, cubrir el pecado del pueblo a través de la expiación, de la propiciación. Pero no redime el antiguo pacto, porque las ofrendas de animales no pueden quitar el pecado del hombre, pues el animal no pecó. Es necesaria la intervención del sacrificio de un hombre, pero un hombre perfecto, Dios hombre, para redimir el pecado de la raza adánica. Por eso en el antiguo pacto no había una redención perdurable ni la perfección, sino que aquel que practicaba dicho culto no podía ser perfeccionado, y es lo que nos está enseñando el hermano que escribe. Pasamos al versículo número 10. ¿Este culto de qué se trata? Solamente en comidas y bebidas y diversos lavamientos ceremoniales, ordenanzas de la carne, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración que habían sido impuestas. Todo lo dispuesto en el antiguo pacto, la descripción del tabernáculo y todas las ceremonias y ritos, ¿fueron dispuestos por Dios? Absolutamente. Fueron mandamientos estrictos dispuestos por Dios a su pueblo. Invitamos a todos a leer el libro de Éxodo a partir del capítulo 25, también el libro de Levítico, capítulo 24, y allí veremos cómo Dios mandató punto tras punto lo que se había de hacer. Pero ¿qué debemos comprender? No fue la voluntad de Dios que esos ritos, esas ceremonias, sean perdurables ni eternos, sino que dichos ritos y dichas ceremonias en el antiguo pacto representaban algo: la obra redentora del Mesías que habría de venir. Y dichos ritos y ceremonias y ofrendas, todo este culto en el antiguo pacto, estaba dispuesto hasta el tiempo de la restauración de las cosas. Ese tiempo de la restauración de las cosas, ¿cuándo es? Con la obra redentora de Jesucristo. Si fue hasta dicho tiempo, entonces en el presente nuestra confianza no debe estar en el antiguo pacto, sino en este nuevo pacto que se apoya sobre mejores promesas. Y ahora, a partir del versículo 11, encontraremos algo. Contraste. ¿Contraste en base a qué? A cómo comienza el versículo 11.
sin embargo. Esa palabra sin embargo o pero es una conjunción que contrasta lo que era el antiguo pacto con lo que va a decir ahora. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, Cristo, habiendo aparecido como sumo sacerdote de las viniendo buenas cosas por el mayor y el más perfecto tabernáculo, no por manos, esto es, no de esta creación. Sin embargo, contrasta lo que el antiguo pacto no podía hacer ni conquistar con lo que va a hacer Cristo. Cristo apareció y ejerce el sacerdocio, ¿en dónde? En un tabernáculo superior, en el verdadero y perfecto tabernáculo, el tabernáculo celestial. ¿Qué hace Cristo en el tabernáculo celestial? ¿Qué presenta? Esto, versículo 12. Ni por sangre de becerros, y la idea es cabrones, o sea, machos cabríos. Sin embargo, a través de su propia sangre entró una vez por todas en el santuario, eterna redención habiendo obtenido. Frenemos aquí un instante, hermanos. Hay un contraste. En el antiguo pacto, en el tabernáculo terrenal, una vez al año, todos los años, una persona, el sumo sacerdote, uno de los hijos de Aarón, ingresaba al santo de los santos, al lugar santísimo, con sangre que ajena, sangre animal, con el fin de ofrecer una ofrenda ante la majestad, ante el juez de toda la tierra, ante el Dios de justicia, para que a través de esa ofrenda la ira de Dios no se derramase sobre el pueblo y sea totalmente condenado pueblo, sino que la misericordia de Dios se manifieste en cubrir a través de esa sangre el pecado del pueblo, del sumo sacerdote y de todo el pueblo, demostrando su ignorancia. Pero ahora en la manifestación, o sea, en la venida de Cristo, el Mesías, hay un cambio. Porque el Cristo, el Redentor, el Salvador, el sumo sacerdote eterno, ingresó una vez y para siempre, no múltiples veces, no todos los años, ingresó una vez y para siempre en el santuario, en el lugar santísimo, en los cielos, para presentar ¿qué? No sangre animal. No la sangre de machos cabríos, no la sangre de becerros, sino que ¿qué? Su propia sangre. La sangre inocente del Cordero de Dios, al cual Juan el Bautizador, ese preparador del camino del Señor, dispuesto por Dios, ungido con el Espíritu Santo del vientre de su madre, cuando le vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El inocente Hijo de Dios, el cual obedeció la ley de manera perfecta, lo que ninguno de nosotros pudo ni podrá jamás hacer, entregó el sacrificio de su vida, su sangre inocente, y la depositó en el lugar santísimo en los cielos. Y eso no lo hizo muchas veces, ni una vez cada año, lo hizo de una vez y para siempre. ¿Y de qué me sirve, dirá alguien, saber que Cristo Jesús depositó su inocente y perfecta y pura sangre en el lugar santísimo en los cielos? En la finalización del versículo 12 tú tienes la respuesta. Mira lo que conquistó con esa obra el Hijo de Dios, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te preguntaste si el nuevo pacto es mejor que el antiguo? La respuesta es clara. El nuevo pacto es un pacto de redención. ¿Limitada? No, eterna. Todo aquel practicante del antiguo pacto y que confía en el antiguo pacto por la salvación de su alma sabrá que no tiene que tener conciencia de esto, que no es redimido a través de dicho culto. Pero todo aquel que por la fe en el nombre de Jesús, al oír el Evangelio, cree en la obra del Señor e ingresa en este nuevo pacto, tiene algo de parte de Dios, una promesa garantizada, eterna redención. Redención, enseguida pensamos en los hijos de Jacob, en esa liberación a través de la Pascua hebrea de manos de Egipto. La redención es la liberación del alma
y la vida eterna garantizada en Cristo Jesús. La redención es el plan de Dios para nuestras vidas y eso lo conquistó el sumo sacerdote eterno, Jesús el Cristo, según el orden de Melquisedec, a través del sacrificio de su propia sangre, la cual ministró una vez y para siempre en un lugar no en esta tierra, sino en los cielos, el verdadero tabernáculo. Allí ingresó al lugar santísimo. Nadie puede ingresar al santísimo en los cielos, solo el sumo sacerdote eterno. Los sumos sacerdotes terrenales ingresaban al lugar santísimo en la tierra. Ingresaban muchas veces, una vez al año, por todos los años, uno detrás del otro. El sumo sacerdote eterno, Jesús el Cristo, ingresó una vez y para siempre en el lugar santísimo en los cielos y a través de la ofrenda de su sangre inocente adquirió eterna redención. Celebra, mi hermano y mi hermana, que ha sido redimida tu alma de una vez y para siempre. No necesitas nuevos sacrificios ni continuos sacrificios para la salvación de tu alma. La salvación está garantizada, es obra de Cristo Jesús. Es tiempo de celebrar. Todo aquel que crea en el Señor Jesús celebre el sumo sacerdote eterno. Y si no has creído aún, sea este el momento en el que tú te vuelves en arrepentimiento y en genuina confianza al autor de eterna salvación. Nos quedan 2 versículos y ha pasado el tiempo. Dice así el 13. Porque si la sangre de cabrones, o sea, machos cabríos, y toros, y cenizas de becerra, asperciendo a los que habiendo sido contaminados, santifica para purificación de la carne, o sea, esto hecho en el antiguo pacto. Si estos ritos y ceremonias Dios lo dispuso en el antiguo pacto a través de la ofrenda de animales, el versículo 14 tiene una pregunta que es retórica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de animales era útil para beneficio del pueblo en el antiguo pacto, ¿cuánto más la sangre inocente, pura del Mesías? El unigénito Hijo de Dios, el perfecto Dios y perfecto hombre sin pecado. ¿Cuánto más? La idea es superlativo, es abundantemente más, es infinitamente superior la sangre de Cristo a la de animales. Quien a través del Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció. ¿Cómo se ofreció Cristo? A través del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno de Dios, se ofreció irreprochable. ¿Qué significa? La ofrenda de Cristo era sin culpa, sin defecto delante de Dios. Dios examinó a su unigénito Hijo amado y no le halló defecto, por eso se complació en la ofrenda de la vida de Jesucristo. Fue sin contaminación. Siempre decimos lo mismo. Si Cristo hubiese llegado con defecto a la ofrenda de su vida, no se habría levantado de los sepulcros, había visto corrupción. Pero como Él fue sin defecto y complació a la majestad, al juez justo, Cristo resucitó de entre los muertos y Dios ha dado testimonio a toda carne que es la obra de Jesucristo la garantía de salvación. Dios acepta solo el sacrificio de su unigénito Hijo amado, no acepta otro. Si tú eres creyente de otra cualquier religión, la que fuese, cualquier movimiento, cualquier filosofía, te tienes que preguntar, ¿cuál es la obra redentora para mi alma? ¿Qué sacrificio me va a presentar inocente delante del juez de toda la tierra? La respuesta es clara, ninguno. Solo el sacrificio de Jesús el Cristo, el único que aceptó Dios, porque Jesús el Cristo se presentó irreprensible, irreprochable, o sea, sin culpa delante de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció irreprochable, o sea, sin culpa a Dios, ¿qué va a hacer esa sangre? Purificará las conciencias nuestras, ¿de qué? De obras muertas. ¿Para qué? Con el fin de servir al Dios vivo. La sangre inocente e irreprochable de Cristo purifica la conciencia de aquellos que ingresan al nuevo pacto. ¿Con qué fin nos purifica? Graba esto. Con el fin de servir a Dios. Y aquí es donde los hermanos y hermanas de tradición hebrea enseguida van a poder asociar la disposición de liberación de Dios de su pueblo Israel a través de su siervo Moisés.
¿Recuerdan qué le dijo Dios a través de Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiestas. Dios, a través de la Pascua hebrea, redimió, liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia para que sirva a Dios en el desierto y luego en el ingreso a la tierra prometida de Canaán. ¿Y eso de qué nos sirve? En el nacimiento del Señor Jesús, el padre de Juan el Bautizador, Zacarías, ungido por el Espíritu de Dios, habló inspirado ¿de qué? Que Dios visitó a su pueblo Israel levantando un cuerno salvador, o sea, un poderoso salvador, que era Jesús el Cristo. ¿Y qué haría ese salvador? Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos todos los días en santidad. Jesús el Cristo, a través del ofrendar su sangre, no solo nos redime de una vez y para siempre de la carga y la culpa del pecado, sino que también quita el poder del pecado sobre nosotros. El pecado ya no nos subyuga más, el pecado ya no es más nuestro Señor y no estamos obligados a obedecerle, porque la sangre de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, el sumo sacerdote eterno a nuestro favor, es una obra para que sirvamos a Dios. Hay una transferencia, hay un cambio de autoridad en nuestras vidas. Eso solamente es conquistado por el nuevo pacto en la obra de Jesucristo. De otra manera el ser humano es un esclavo del pecado, pero la escritura en el libro de Romanos es clara. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia salvadora de Dios, no nos confundamos, hermanos, la gracia salvadora de Dios no es libertinaje. La gracia salvadora de Dios es libertad para obedecer a Dios, para servir a Dios. Por eso que esta sangre pura, esta sangre inocente, fue derramada y presentada en el lugar santísimo en los cielos de parte de Jesús ante Dios el Padre, para que nosotros ahora, habiendo sido redimidos para siempre, sirvamos a Dios. La pregunta que nos resta es, ¿estás tú dispuesto a servir a Dios? Para ello debes ser redimido por la sangre del Cordero. Y es a lo que te alentamos, amigo y amiga. Hoy mismo, donde te encuentres, vuélvete en humildad, con arrepentimiento de tu estado de pecado, vuélvete a Dios confiando en Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, que ha ofrendado de una vez y para siempre su inocente sangre en el santísimo lugar en los cielos para redimirte para Dios. Nos resta el anhelo de que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo, sumo sacerdote eterno.